En la pantalla, por favor. Buenas tardes, doctor. Si se ve y se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces arrancamos. A ver, voy a poner la pantalla mejor para que puedan ver mejor. Listo. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es anticoagulación. Cuando hablamos de este tema es un mundo, ya es un tema bastante amplio que abarca varios medicamentos, varias circunstancias en las cuales ustedes lo van a aplicar y no solamente el tratamiento terapéutico, sino también la profilaxis en algunos casos. Bien, empezamos. Cuando hablamos de anticoagulación, podemos resumirlo diciendo que es una medida terapéutica que se utiliza para el tratamiento o prevención de la trombosis. ¿Qué es la trombosis? Producción de coágulos. Acuérdense que estos coágulos pueden ser venosos o pueden ser arteriales. ¿Sí? ¿Por qué se da esta trombosis? Porque generalmente en nuestro organismo tenemos un equilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. Si me preguntan qué es lo que predomina, son los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque nuestra sangre es líquida. Si estuviera más predominio de procoagulantes, no fuera líquida y no fluyera con facilidad. Pero cuando hay un desbalance entre esto y predominan los factores procoagulantes sobre los anticoagulantes, se da la formación de estos coágulos que pueden aparecer en cualquier lugar de su cuerpo. ¿Sí? Pueden aparecer en piernas, pueden aparecer a nivel de pulmones, puede aparecer a nivel de las venas hepáticas, a nivel de las venas cerebrales, etcétera. Obviamente que hay unas zonas que suelen ser más frecuentes que otras, ¿sí? Pero tienen que saber que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. ¿A qué se debe? Generalmente puede darse a dos factores. Uno, algunas enfermedades congénitas, como por ejemplo alguna deficiencia de algún factor anticoagulante natural, como deficiencia de antitrombina, proteína C, proteína S, mutaciones en algún factor de coagulación, como mutación del factor 5 de Leiden, mutación a nivel del gen de la protrombina, etcétera. Y también pueden tener algunas enfermedades, puede ser adquirido. Por ejemplo, una neoplasia, un cáncer, siempre es un estado protrombótico, hace que la sangre tenga más tendencia a coagular, sobre todo algunos cánceres como el cáncer de páncreas, ¿sí? O el cáncer pulmonar. Luego tenemos algunas otras etiologías como la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Que también tiene, que ya lo hemos hablado antes, o bueno, lo han tocado en las rotaciones previas, y también puede producir este riesgo de trombosis. Otros factores predisponentes, pues como ya les mencioné, son las neoplasias, cirugías ortopédicas, acuérdense que no tienen cirugías de recambio o de reemplazo de cadera o rodilla, también es un riesgo de tener un cuadro trombótico, por lo que se suele dar anticoagulación en los siguientes días después de la cirugía, ¿no? Pacientes postrados, obviamente hay más éstasis sanguínea, el embarazo es un estado protrombótico, acuérdense que el embarazo no es una enfermedad, es un diagnóstico, ¿sí? Y pacientes traumatizados. Y así como los que he mencionado, hay una serie de situaciones que les va a predisponer a eso. Eso es algo muy importante que es la triada de Virchow. Básicamente, cuando se habla de un anticoagulación, tenemos que hablar de trombosis, ¿no? La anticoagulación se da en caso de trombosis. Y cuando hablamos de trombosis, siempre tenemos en cuenta la triada de Virchow, que básicamente nos dice lo siguiente. Es una combinación entre la éstasis sanguínea, que podría ser un paciente donde su sangre se mantiene, un paciente postrado, donde la sangre se mantiene acumulada, ¿no? Puede ser un paciente con insuficiencia venosa severa, que hace que la sangre se mantenga eh, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Ah, ya, perdón, que me disculpen. Den un segundo, ya. Luego, me quedé en que pacientes con insuficiencia venosa, pues hace que la sangre se mantenga acumulada, no mejore, no sea muy sencillo el retorno venoso y esto hace que haya una éstasis, por ponerles un ejemplo. También hay un daño endotelial, acuérdense que parte de lo que es la formación de trombos tiene que ver la agregación plaquetaria y la agregación plaquetaria suele darse cuando hay daño endotelial. Y por último, un estado de hipercoagulabilidad, que sería definido como
cualquier estado en que hace que los factores de coagulación o los factores procoagulantes eleven. Por ejemplo, como el embarazo, como las neoplasias, etcétera. Entonces, cuando les pregunten sobre la tirada de Virchow, son éstasis sanguínea, daño endotelial y estado de hipercoagulabilidad. Los tres juegan, es un trípode y juegan un papel importante en la formación de trombos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ustedes puedan tener una trombosis? ¿Sí? Estado de hipercoagulabilidad. Mientras más viejos sean, más riesgo hay de que hagan trombosis, ¿ya? No es nada de ser, de marginar a la gente adulta, pero básicamente es eso. Cáncer activo también es un factor de riesgo, como les mencioné, tener alguna enfermedad, sobre todo autoinmune, como un síndrome antifosfolipídico también. No se olviden de las mujeres que usan estrógenos, también es un factor de riesgo para producir trombos. Les mencioné que el embarazo y el puerperio también es parte de la obesidad, ni hay que hablar, porque acuérdense que la obesidad es un estado inflamatorio crónico y la obesidad también produce daño endotelial, que como hemos visto anteriormente, sí es parte de la triada de Virchow. Y luego tenemos otros factores un poco menos comunes, como la trombocitopenia inducida por heparina, que es algo más raro, y enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Ahora, también estamos hablando de daño vascular, ¿no? Por ejemplo, toda cirugía, eso también tiene un riesgo de trombosis, ¿sí? Trauma o alguna fractura también tiene riesgo de trombosis, sobre todo si al paciente se queda. ¿Por qué? Porque el paciente puede quedar postrado. Si es una cirugía ortopédica, también hay mayor riesgo de trombosis por la misma cirugía. Y la presencia del catéter venoso central también es un factor de riesgo para producir coágulos porque es un objeto extraño, ¿no? Las plaquetas se pueden adherir a él y producir esto. Éstasis venosa o inmovilización, pacientes que están hospitalizados por largo tiempo, pacientes que están postrados también en casa, ¿no? Con cuidados personales, ¿no? Personas que viajan más de 4 horas, por eso es que es muy importante, o no sé si habrán escuchado, cuando hacen vuelos, algunos pacientes, cuando los vuelos son internacionales, sobre todo de un continente a otro, por tener más de 4 horas estar sentados, también es un factor de riesgo para predisponer y algunos de estos tienden a, bueno, deben anticoagularse de forma profiláctica para evitar complicaciones, ¿no? Y pasamos a los que son los factores, disculpen, pasamos a los factores hereditarios, ¿no? Que son mutaciones, como el factor 5 de Leiden, mutación en el gen de la protrombina, eh, sobre todo el 2021, deficiencia de anticoagulantes naturales como la antitrombina, la proteína C, proteína S, y los pacientes que son grupos sanguíneos que no son O, sí, tienen mayor riesgo a hacer esas trombosis, ¿sí? Entonces, hablamos de trombosis de dos tipos, venosa y arterial. Cuando hablamos de trombosis venosa, básicamente a la cabeza tienen que tener en cuenta esto. Trombosis venosa profunda, que son en miembros inferiores generalmente, y que a veces esa trombosis venosa profunda, si no es tratada, se puede desprender un coágulo y puede irse al pulmón y producir un tromboembolismo pulmonar, lo cual ya es más riesgoso y complica al paciente, ¿no? La mortalidad es un poco alta. Y acuérdense que les comenté que habían sitios inusuales, por ejemplo, el síndrome de Bucharich, que es una trombosis en las venas suprahepáticas, trombosis mesentérica, que es a nivel del intestino, trombosis venosa cerebral, retiniana y adrenal. Cuando sospechamos de esos sitios inusuales, o cuando tenemos una trombosis en estos sitios inusuales, tenemos que sospechar de una causa más que nada congénita, ¿sí? De repente una mutación en algunos de estos factores, ¿no? O deficiencia de algunos de esos anticoagulantes naturales. Obviamente, también no debemos descartar secundarismos como neoplasias, etc. Por otro lado, en el otro brazo tenemos la trombosis arterial, ¿sí? Las más frecuentes, ¿cuáles son? El accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular y el accidente isquémico transitorio, ¿sí?
Las otras más frecuentes son, bueno, migrañas, encefalopatías, corea, enfermedad coronaria, neuropatía óptica, etcétera. Cabe resaltar que cuando hablan de anticoagulación, de anticoagulante, más es para la trombosis venosa, mientras que para la trombosis arterial más se habla de antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Ahora vamos a ver la clínica. Por ejemplo, en este paciente que tenemos acá, vemos que hay un paciente que tiene una pierna más edematizada, con signos de flogosis, aumento de volumen, rojo, apuesto que si lo tocan va a haber dolor a la palpación, ¿sí? Y y puede haber empastamiento en algunos casos, ¿no? Esto básicamente es un paciente con una trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque hay una congestión debido a una obstrucción de un coágulo que obstruye el retorno venoso y hace que se hinche, aumente el volumen, hay edema, se irrite, hay eritema y dolor. ¿Sí? Los signos clínicos pues son el signo de Homans, que es un dolor que puede darse en diferentes intensidades, que puede ser cuando caminan o cuando hacen una presión profunda de los compartimentos musculares, ¿no? Básicamente lo que hacen es levantar el miembro inferior, como ven ahí, y flexionar un poco los dedos, ¿no? Hacer una dorsiflexión forzada del pie y va a producir un dolor a nivel de la pantorrilla, ¿ya? Ese es uno de los más comunes, ¿sí? Y bueno, y en este caso vemos una tomografía donde se puede ver una tromboembolia pulmonar, ya es una tomografía transversal del tórax, ¿no? Eh, Acuérdense que cuando hablamos de un tromboembolia pulmonar, el gol estándar no es una tomografía, sino es un angioten pulmonar, ¿sí? Una angioten pulmonar, no una tomografía de tórax, sino es angioten. ¿Cuál es la clínica de esta patología de tromboembolismo pulmonar? Un paciente que tenga disnea de forma súbita, que tenga dolor torácico de forma súbita, que puede tener esputo hemoptoico, empieza con taquicardia, taquipnea, mareo, síncope e incluso puede llegar al shock. Pero básicamente es de inicio brusco. El paciente está normal y de un momento empieza a desaturar con dificultad respiratoria y dolor torácico. Ahora vamos a pasar a algo también muy importante, donde tiene que ver mucho la anticoagulación. Nosotros tenemos varias patologías que hay que anticoagular. Una de ellas, aparte de las trombosis y el tromboembolismo, son las fibrilaciones auriculares, ¿sí? En cuando roten cardio, si ya llevaron cardiología, las arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, flúter auricular, tienen riesgo de producir coágulos, ¿sí? Por la misma actividad arrítmica del corazón, ¿no? Se produce un éxtasis ahí y se pueden disparar pequeños trombos al cerebro. Y esto nos va a dar como resultado una enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces, yo cuando tengo una fibrilación auricular tengo que sacar algunos scores, ¿no? Para que poder definir si es que ese paciente se va a anticoagulación. No todos los pacientes con fibrilación se anticoagulan. Generalmente, los que tienen un CHADS-VAS, que esa es la escala que se suele usar en fibrilación auricular, ¿ya? Que es mayor o igual a 2 o mayor o igual a 2 se suele dar anticoagulante oral, ¿sí? A esos son los que voy a anticoagular. ¿Y cuáles son los parámetros que tiene esta escala? Pues básicamente valorar si el paciente tiene historia de falla cardíaca, si tiene hipertensión, la edad juega un papel muy importante porque si tiene más de 75 años son 2 puntos o si tiene entre 65 y 74 es 1 punto. Obviamente, el sexo femenino es un factor de riesgo también, así como ser un paciente adulto. El sexo femenino tiene mayor tendencia a hacer eventos trombóticos, por lo que se le da 1 punto adicional. Enfermedad vascular, antecedente de algún ictus o un accidente isquémico transitorio, si el paciente tiene diabetes, ¿no? Si esto a mi paciente suma 2, es mayor o igual a 2, es tributario a una anticoagulación, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tengo que valorar una contraparte, que es el riesgo de sangrado que puede tener el paciente. ¿Sí? Si bien es cierto, yo tengo un paciente que tiene bastante riesgo de hacer coágulos, tengo que sopesar qué va a ser más peligroso, que el paciente me haga un trombo
o me haga un sangrado. Acuérdense que dar anticoagulantes también exponen al paciente a que tenga un sangrado. Entonces, siempre que hagan esta escala para valorar riesgo de trombosis, tienen que hacer la escala Haslet para valorar el riesgo de sangrado, ¿sí? Se considera alto riesgo de sangrado mayor o igual a 3 puntos. Entonces, si veo que tengo un riesgo de sangrado muy alto, por ejemplo, 9 de puntuación de sangrado de Hasblet y tengo un 2 de CHAS-VAS, pues obviamente lo voy a individualizar y voy a valorar que de repente este paciente, por más que tenga un CHAPS de 2, no lo anticoagulo por el riesgo de sangrado. Eso ya queda a criterio médico, valorando varias cosas de fondo, comorbilidades, de repente función renal o qué tan adherente sea el paciente al tratamiento o apoyo familiar, que es muy importante. Eh, Acuérdense que uno de los medicamentos más usados aquí es la warfarina. Y hago un paréntesis, ¿por qué? Porque ustedes ya habrán escuchado que existen nuevos medicamentos orales, que son los DOACs, los NOACs o los inhibidores directos de la trombina, como lo hayan leído, ¿sí? Pero que también se usan en fibrilación auricular, pero tienen que tener en cuenta que si la fibrilación auricular es valvular, el único medicamento que pueden usar es la warfarina. Si es que esa fibrilación auricular es no valvular, pueden usar cualquier medicamento. Pueden usar el warfarina, pueden usar el rivaroxaban, apixaban, dabigatran, lo que sea. ¿Sí? Pero la condición es que sea fibrilación auricular no valvular. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que en pacientes portadores de válvulas protésicas, mecánicas, sobre todo mecánicas, están contraindicado también el uso de los nuevos anticoagulantes. Solamente ahí se usa warfarina cuando hablamos de anticoagulante oral. Respecto a los parenterales, sí se puede usar leparina no fraccionada o leparina de bajo peso molecular. Eso es lo que les decía, ¿sí? Las valvulopatías las valvulopatías tienen indicación de anticoagulación oral, pero si yo tengo una valvulopatía mitral, ¿sí? O hipertrofia de aurícula izquierda, es una contraindicación para dar un nuevo anticoagulante oral. Si tengo prolapso de válvula mitral, también tengo que anticoagularlo, pero con warfarina, ¿sí? No con los NOACs. Valvulopatía aórtica con embolismo sistémico previo también sería dar con warfarina. Las bioprótesis, acuérdense cuando hablamos de válvulas, tenemos las mecánicas y las biológicas. Generalmente las biológicas se anticoagulan, pero suelen anticoagularse por unos 3 meses nada más. A diferencia de las mecánicas, que la anticoagulación es de por vida, ¿sí? Como vemos acá. Ahora, ¿en qué pacientes nosotros damos anticoagulación profiláctica? Ya, acuérdense que una cosa es dar anticoagulación terapéutica y otra cosa es dar anticoagulación profiláctica, ¿sí? O ahora ya no se suele hablar mucho o mencionar anticoagulación profiláctica, sino decir de frente tromboprofilaxis, ¿sí? Anticoagulación cuando es dosis plena, tromboprofilaxis cuando le doy anticoagulación profiláctica, entre comillas. ¿A qué pacientes les puedo dar? Los pacientes que son obesos, pacientes que tienen alguna trombofilia, como un síndrome antifosfolipídico, pero que ya tenga un evento trombótico previo, ya como una profilaxis secundaria, si tengo una trombofila congénita, como alguna alteración, una mutación o alguna deficiencia congénita de factores, si tengo neoplasia, sobre todo, acuérdense, no todas las neoplasias anticoagulan, hay scores también que se usan para ver el riesgo y sobre todo el tipo de neoplasias también, que suelen ser las más trombóticas, como ya les mencioné, neoplasias de cabeza de páncreas, de cola de páncreas, pulmonar o de tracto gastrointestinal, ¿no? Y pacientes postrados crónicos también se les debe dar tromboprofilaxis. Ahora, si se preguntan cuáles son los fármacos anticoagulantes, tenemos los fármacos parenterales y los fármacos vía oral. ¿Sí? Dentro de los parenterales, los más comunes es la enoxaparina, perdón, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina. La diferencia es que la heparina no fraccionada puede ser endovenosa o puede ser subcutánea y la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, suele ser subcutánea. En algunos casos puede ser endovenosa también, pero lo más común es que sea subcutánea.
La diferencia que tienen que saber es que la no fraccionada no se afecta por la función renal. Ustedes pueden tener un paciente con una falla renal crónica en diálisis y bueno, no hay problema, no hay que ajustar, pero sí hay que monitorizar, obviamente, y se monitoriza con el TTPA, con el tiempo parcial de tromoplastina activada. Mientras que la heparina de bajo peso molecular, es decir, la enoxaparina, que es la que tenemos acá, sí tenemos que hacer un ajuste cuando la depuración de creatinina cae por debajo de 30, ¿sí? Y a diferencia de la heparina no fraccionada, no vamos a poder controlarla con el TTPA, sino se controla con el anti-10A, que no tenemos disponible lamentablemente en los seguros. En la forma en particular sí se puede. Luego tenemos el fondaparinux, que es un heparinoide que no se suele usar mucho, perdón. Y a partir de aquí tenemos ya los que son los vía oral. El más común y más barato de todos, los antagonistas de la vitamina K, ¿no? Que básicamente que es la warfarina, ¿no? Y así como yo a la heparina no fraccionada la voy a monitorizar con el TTPA, a la warfarina lo voy a monitorizar con el TP o INR, ¿sí? Después de esto tenemos los otros medicamentos, que son los inhibidores directos, los NOACs, los DOACs, como ustedes los hayan llamado, o bueno, como lo hayan leído, que son el inhibidor directo del factor 2 de la trombina, que es el dabigatran, y los inhibidores directos del factor 10, que es los VANes, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, ¿sí? Estos tienen también tienen que tener cuidado con la función renal porque se ajusta, sí, se ajusta. Y tienen que tener cuidado porque no, los antídotos para estos medicamentos, que ya más adelante vamos a hablar, no los tenemos disponibles en el hospital. Y es un poco difícil, un poco complicado, revertir los efectos si es que hay una sobreanticoagulación. Diferente a si yo tuviera una sobreanticoagulación con warfarina, cuyo antídoto sería la vitamina K, porque la warfarina es un antivitamina K, o si tuviera una sobreanticoagulación por heparina, pues su antídoto sería el sulfato de protamina, que ya más adelante lo vamos a ver. Este es un gráfico donde podemos ver el mecanismo de acción de las heparinas en general, tanto de la no fraccionada como la de bajo peso molecular. Y la diferencia es que la heparina no fraccionada va a tener actividad sobre el factor 10A y además de la trombina, es decir, del 2. ¿No? Va a actuar por igual en estos dos, por eso es que vemos que aquí tanto la trombina ya queda atrapada, ¿no? Altera lo que es el factor 10 y y el factor 2 que es la trombina. A comparación de la heparina de bajo peso molecular, que solamente tiene efectos sobre el factor 10A y casi un mínimo o nulo efecto sobre el factor 2A, que es la trombina. Correcto, esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el antídoto? El sulfato de protamina. ¿Sí? Generalmente esto funciona más para la heparina no fraccionada, para la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, sí también se puede dar, pero no es tan efectivo como darla en la heparina no fraccionada. Por otro lado, ¿cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Cuando les decía que inhibe la síntesis de factores de vitamina K dependiente, bueno, esa es la forma sencilla, ¿ya? La forma más clara de entenderlo. Pero si queremos ir un poco más profundo o ser un poco más académicos, el mecanismo de la warfarina es inhibir lo que es el epóxido reductasa, que es una enzima. ¿Qué hace esta enzima? Va a hacer que la vitamina K se reduzca, ¿ya? Y a partir de la reducción, la vitamina K reducida va a funcionar como un cofactor para la activación de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, como vemos acá, y se los he puesto en negrito, ¿sí? Y en el proceso de esto, obviamente, la vitamina K se oxida, pero en el siguiente ciclo vuelve a reducirse. Y así es básicamente el ciclo de la warfarina por efecto del epóxido reductasa. ¿Ya? Así que cuando les pregunten cómo actúa la warfarina, actúa a nivel del epóxido reductasa. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vitamina K o de cualquier anticoagulación en general? Pues, como les mencioné en un inicio, siempre cuando hablamos de la fibrilación auricular,
siempre hay que valorar en los pacientes el riesgo individual de hemorragia frente al el riesgo de trombosis, ¿sí? Como les mencioné, tenemos dos escalas. Hay escalas nuevas ya que ya están validadas, pero son un poco más complejas. Hasta ahorita las más comunes y más conocidas son las que les mencioné, el Hazlet y el CHAS-BAS. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a las contraindicaciones absolutas, que el paciente sea alérgico al medicamento anticoagulante, que el paciente tenga un aneurisma cerebral, obviamente en cualquier momento puede explotar ese aneurisma cerebral, puede romperse y obviamente va a haber una hemorragia totalmente desencadenada. El primer trimestre del embarazo está contraindicada la warfarina porque es categoría X, es teratogénico, ¿ya? Y en el primer trimestre de embarazo, acuérdense que el bebé recién se está formando. Si es que el paciente no coopera o no hay o tiene alguna condición en la que está imposibilitado de cumplir el tratamiento, como por ejemplo el paciente vive solo, tiene Alzheimer, no tiene apoyo familiar o es mayor, también se contraindica porque obviamente puede haber un riesgo de sobreanticoagulación. Obviamente que si el paciente está sangrando, tiene una hemorragia digestiva, una hemorragia cerebral, una hematuria, no le van a dar anticoagulante. Tienen que suspenderlo. La hemorragia activa es indicación de suspender toda forma de anticoagulación. Y la hipertensión severa no controlada, sobre todo cuando tienen una crisis o una emergencia hipertensiva, también está contraindicado anticoagular por el riesgo de que haya un sangrado. Así como tenemos contraindicaciones absolutas, tenemos las contraindicaciones relativas. Por ejemplo, si tenemos una cirugía mayor reciente, si es que el paciente tiene derrame pericárdico, si es que hay una endocarditis bacteriana, si hay insuficiencia renal o hepática grave, es relativo porque se tiene que sopesar riesgo-beneficio. No toda insuficiencia renal está contraindicada a los anticoagulantes. Hay unos que le pueden dar, otros que no, y esos que no se pueden dar podrían darse de acuerdo a qué tan comprometida esté esa función, ¿sí? Y bueno, básicamente eso. Ahora hablemos de los anti-10A, que son los VANES, los famosos VANES, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, como vemos acá, ¿sí? Básicamente, ¿dónde va a actuar? Directo su diana va a ser el factor 10 activado, ¿sí? ¿Qué pasa con el factor 10? El factor 10 activado va a va a hacer que el factor 2 se convierta al factor 2 activado, es decir, en trombina. Este medicamento actúa de frente acá y no actúa en los otros factores, ¿sí? Es muy eficaz, es muy bueno, es bastante seguro. Acuérdense, no les mencioné que en el caso de la warfarina, uno tiene que tener cuidado con ingerir alimentos que tengan vitamina K. ¿Por qué? Porque le van a reducir el efecto. Tienen que tener en cuenta si es que el paciente tiene medicamentos que son inductores del sistema del citocromo P450 o inhibidores, porque los inductores disminuyen la eficacia de la warfarina y los inhibidores aumentan la eficacia de la warfarina. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si preguntan qué tipo de fármacos, los azoles, que son antifúngicos, y algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina. Ahora, les mencionaba, ¿qué pasa si es que el paciente con antidiesas se sobreanticoagula? El único antídoto es el andexanet alfa, ¿sí? Andexanet alfa, que lo que va a hacer es inhibir la unión de ese medicamento, del rivaroxaban, apixaban y edoxaban, al factor 10A natural. Es como un señuelo, ¿sí? Lo secuestra a los inhibidores de la antidiesa. Lamentablemente es muy caro, no lo tenemos acá. Y con respecto al dabigatran, que es el anti-2A, ¿ya? Va a actuar similar, pero en vez de a los vanes, pero en vez de unirse a lo que es el factor 10, se va a unir al factor 2, ¿sí? Su medicamento que funciona como antídoto es un anticuerpo monoclonal que se llama idarucizumab, que tampoco lo tenemos disponible, ¿sí? Y básicamente cómo funciona es que esto se va a fijar al dabigatran con una afinidad muy alta y va a actuar de forma competitiva, ¿no? Por lo que se va a unir ahí y ya no se va a unir a la trombina, dejándola libre y anulando su efecto anticoagulante. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los NOACs o DOACs, ¿ya? O anticoagulantes directos de la trombina o del factor 10?
hipersensibilidad, o sea, alergias, alteración de la hemostasia, embarazo y lactancia, también, si bien es cierto, no son teratogénicos, no es categoría X como la warfarina, pero sí todavía no hay estudios que demuestren su eficacia o su seguridad durante el embarazo y lactancia, ¿sí? Toda hemorragia activa significativa, contraindicado, lesiones orgánicas con riesgo de hemorragia, obviamente, sobre todo porque no tenemos el antídoto, y mucho hincapié en presencia de prótesis cardíacas valvulares, están contraindicados. En este caso, ¿qué vamos a usar? Warfarina. En insuficiencia hepática grave, sí, porque casi todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Tener en cuenta lo que es la insuficiencia renal, ¿ya? Acuérdense que el punto de corte en algunos casos es 30, otros 15, pero generalmente tratamos de no ser tan confiados justamente porque no tenemos cómo monitorizar el efecto de esos medicamentos. A diferencia de la warfarina y las heparinas, no, esto no se controla con el TTPA, no se controla con el TPINR, se controla con el anti-10A y el anti-2A que no tenemos disponibles, ¿sí? Y obviamente si hay sobre anticoagulación, no hay antídoto disponible. Y cuidado con los medicamentos como los azoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden interactuar, ¿ya? Así como la warfarina, el dabigatran y los inhibidores de los 10A como rivaroxaban, apixaban, también pueden producir algunos efectos si los combinan con algunos antifúngicos, con unos inmunosupresores, ¿no? Como ciclosporina tacrolimus, o si es que los mezclan con antirretrovirales, como el ritonavir en caso de pacientes con HIV. ¿Cuál es la dosis? Generalmente, si yo tengo un paciente con trombosis, el tratamiento de la trombosis, si yo quiero empezar con rivaroxaban, le doy 15 miligramos 2 veces al día, ya por 3 semanas, y después ya lo que hago es dejarle una dosis de 20 miligramos, ya, 20 miligramos al día. Ya acuérdense, la dosis de ataque del rivaroxaban son 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas y luego bajo a 20 miligramos una vez al día, ¿sí? Tener en cuenta que la eliminación es hepática y la mayoría es a nivel renal, es 5%, ¿sí? La profilaxis, que es muy diferente al tratamiento, es de 10 miligramos al día, ¿sí? Y sobre todo lo dan cuando el paciente tiene reemplazo de cadera, de rodilla o si tiene algún otro evento. El apixaban la dosis es de profilaxis 2.5 cada 12 horas, ¿sí? También se suele dar en cirugías ortopédicas y si hablo de tratamiento, yo le doy 5 miligramos cada 12 horas, pero con una dosis de ataque de 10 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día por 7 días antes de pasar a esta dosis, ¿sí? Y el dabigatran es de 150 miligramos 2 veces al día, pero esto va a depender de la edad del paciente y de la función renal, porque puedo dar 110 miligramos, puedo dar 75 miligramos, va a depender mucho del paciente. Y tener en cuenta que de todos estos, el que tiene mayor excreción renal es el dabigatran y el que tiene menos excreción renal es el apixaban. Acuérdense que estos dos son anti-10A y este es anti-2A. ¿Cómo ajusto el tratamiento con anticoagulantes según la función renal? Pues esta es una imagen del Lab Today bastante práctica. El enoxaparina, generalmente, si es más de 30 mililitros por minuto la depuración, no necesita ajustarse, solo se ajusta si es que disminuye a menos de 30 y se calcula, si normalmente la dosis de enoxaparina es 1 miligramo kilo cada 12 horas, en el caso de que sea menos de 30 la depuración, es 1 miligramo kilo una vez al día, ¿sí? Una vez al día. Luego tenemos otras heparinas de bajo peso molecular, como la deltaparina, nadroparina, tinzaparina, que no tenemos disponibles aquí. Y con lo que respecta a la profilaxis, ¿ya? La profilaxis siempre va a ser 40 miligramos subcutáneo cada 24. La profilaxis no es 1 por kilo, es estándar, es 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Si es que tiene una buena depuración, más de 30. Si tiene una depuración de menos,
pueden darle 30 o incluso en algunas bibliografías van a encontrar 20 miligramos subcutáneo una vez al día. ¿Cuándo yo voy a tener cuidado con esto? Cuando tengo un paciente que pesa mucho, en pacientes obesos, ¿ya? Sobre todo en pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 40 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Cuando tengo menos de esto, la profilaxis es igual, ¿sí? Es 40 miligramos una vez al día, pero si ya tengo una obesidad muy marcada, que el índice de masa corporal es más de 40, ya lo que voy a hacer es dar 40 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Y con lo que respecta al tratamiento, normalmente se suele dar igual, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ya a veces suelen decir máximo 120 cada 12 horas, en algunas bibliografías lo van a encontrar así, y en pacientes que son muy obesos, tienen un índice de masa corporal más de 40, suelen darle una dosis ajustada a 0,75 por kilo cada 12 horas, ¿sí? Son las recomendaciones que se han dado últimamente, ¿sí? Ahora, cómo yo doy anticoagulación en el embarazo? Tanto la heparina no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular son seguras en el embarazo. Generalmente se prefiere la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Como la enoxaparina, ¿no? La dosis profiláctica es igual, estándar, 40 miligramos subcutáneo una vez al día, y la dosis terapéutica, pues, como les mencioné, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, como si fuera un paciente normal. No necesita ajuste por el embarazo, salvo que tenga un compromiso renal, allí sí. Ahora, pregunta, si yo tengo una cirugía y el paciente es anticoagulado, ¿qué hago? ¿No? ¿Lo opero? ¿Tengo que esperar? Pues básicamente si yo voy a someter a un paciente a una cirugía electiva, yo tengo que suspender la anticoagulación porque el paciente me va a sangrar, ¿sí? Y tengo que valorar qué tipo de medicamento está usando y tengo que valorar su función renal, porque a mayor función renal alterada, ese medicamento va a circular más tiempo en el cuerpo y va a demorar en eliminarse y obviamente voy a tener que ampliar o aumentar los días de suspensión, ¿sí? Generalmente, cuando tiene una buena función renal y uso enoxaparina, que es de bajo peso molecular, ¿sí? Lo puedo suspender mínimo 24 horas antes de una cirugía. Pero si ya tengo eh, inhibidores directos, o sea, o tengo por ejemplo, rivaroxaban, apizaban, dabigatran, si tengo que suspender por lo menos 24, 48 hasta 72 horas de acuerdo al tipo de cirugía que tenga que dar y de acuerdo a la función renal que tenga el paciente. Cabe resaltar que si yo uso warfarina, por lo menos son 5 días. No es porque sea estrictamente necesario 5 días, sino que es lo que se espera para que el INR, que es con lo que van a controlar la warfarina, llegue a menos de 1,5, que es el límite máximo aceptado para una cirugía. ¿Sí? Tiene que tener menos de 1,5 de INR para poder ser sometida a una cirugía. Ese es un manejo, un algoritmo del manejo de lo más común que vemos en anticoagulación, que es trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Generalmente cuando hacen trombosis venosa profunda, el tratamiento es por 3 meses, ¿no? Hasta que, obviamente, con control de ecografía Doppler para ver que ya no haya coágulo y siempre estudiar la causa de fondo, ¿no? Porque si el paciente ha tenido una trombosis por alguna causa, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, la anticoagulación va a tener que continuar. Si ha sido un evento aislado, pues se suspende y ya no hay necesidad de continuar. Si yo tengo un TEP, por lo menos son 6 meses y obviamente con control con angiotomografía, ¿sí? Y también ver la causa subyacente. Si yo tengo una neoplasia maligna, obviamente pues tengo que continuar la anticoagulación mientras tenga activa esa enfermedad porque me va a dar un estado procoagulante. O si yo tengo una paciente con embarazo o cursando con un embarazo, el embarazo por ser un estado procoagulante, ya podría anticoagularlo si es que hay algún otro factor adicional. Ojo, no estoy diciendo que el embarazo sea una indicación para anticoagular. Es un estado protrombótico, pero imagínense que esta paciente tenga, aparte del embarazo, tenga un síndrome antifosfolipídico, que esa paciente embarazada tenga una deficiencia de la proteína C, S o antitrombina 3, sí debería estar anticoagulada porque tiene otro factor que suma.
el riesgo. Y básicamente ese es un cuadro final donde vemos, bueno, lo de la vía extrínseca y vía intrínseca, que es el modelo clásico que ya no se usa. Ahora hablamos del modelo celular de la coagulación. Es más, ha salido uno hace poco después de lo de la pandemia COVID-19. Ahora se habla del modelo convergente de la coagulación, pero se los pongo ahí para que sepan más o menos dónde actúan los medicamentos. Es bastante práctico y bastante fácil de recordar. Inhibidores del 10 y inhibidores del 2. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Es un tema bastante amplio. No sé si de repente tienen alguna otra pregunta. Eh, Hay muchas cosas que de aquí se pueden desglosar varios otros temas, pero para hacer un día, una hora y una rotación, creo que esto es lo principal que tienen que saber. Bien, chicos, me comentan, ¿hay alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Bien, chicos,